Vamos a inclinar nuestra cabeza para orar. Querido Padre que estás en el cielo y que tu presencia también está aquí con nosotros, queremos agradecer porque tú has guiado todas las cosas para poder llevar este seminario a cabo y para que muchas personas, tanto de nuestro país, Chile, como personas de otros países, puedan acceder, Señor, a este seminario. El deseo de nuestro corazón es que tú abras nuestra mente, nos des discernimiento para conocer tu verdad y que esa verdad que tú nos vas a enseñar, en la cual vamos a profundizar en este seminario, pueda transformar nuestros corazones, nuestras vidas, para ser testimonios a otras personas, para llevar luz y para que muchas personas que nos rodean y que a lo mejor puedan observar nuestra vida desde lejos, puedan ver en nosotros un testimonio vivo de tu carácter. Amén. Unge, Señor, con tu Espíritu Santo a Clidia, a la doctora Clidia, que cada palabra que ella diga en este seminario sea guiada por ti, sea la que la inspiración divina pone en su mente. Amén. Dejamos todo en tus manos porque tú, Señor, estás al control de todas las cosas y queremos que todo sea de acuerdo a tu voluntad. Amén. Gracias, Señor, por escucharnos y por guiarnos en este seminario. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento y sin más que decir, voy a invitar, ¿cierto?, a Clidia acá para que pueda tener la primera ponencia de hoy, que se llama El Evangelio y el conocimiento de la naturaleza humana. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto estar con ustedes. Después de un largo viaje, hemos pasado 2 días enteros viajando en vehículo para llegar. Llegamos ayer más o menos, un poco más temprano, eran como las 6 de la tarde. Y felices de poder concretar esto que surgió de manera espontánea y casi inesperada allí con Rafaela, con Lucy, que entiendo que está enferma hoy, pero ya mañana nos va a acompañar. Hermoso ver el paisaje que tienen aquí. De veras que me encanta el paisaje de montaña, pero ahora veo que las montañas de los Andes para nuestro lado, para el lado argentino, no son tan buenas porque nos frenan todos los vientos húmedos, ¿no? Y el paisaje bonito, lleno de vegetación que tienen aquí, no lo tenemos de aquel lado. Solo un poquito acerca de mí para que me conozcan. He nacido y vivido y hasta el día de hoy vivo en la Patagonia, Argentina, en la ciudad llamada Trelew, provincia del Chubut, descendiente de galeses, los colonos que se instalaron allí como por el año 1865. Nieta de la primera quizás señora adventista en la Patagonia Argentina. Por el lado de mi padre, por el lado de mi madre también tercera generación de adventistas. Mis padres fundaron una clínica allí en Trelew con el propósito misionero, con el propósito de abrir obra médico-misionera en la Patagonia Argentina, donde no había. Los años fueron pasando, cambió un poquito en mí el concepto de lo que es ser médico misionero en relación con lo que era hace unos cuantos años atrás, o la visión que tenían mis padres de lo que era el ser médico misionero. Con todo, siempre tuve el deseo, siempre quise servir al Señor a través de la medicina, pero me encontré con algunos obstáculos y algunas realidades.
¿Puedo ver las manos de los que estamos aquí? ¿Quiénes están relacionados de alguna manera con la medicina? Bueno, sé de algunos más que no me están levantando la mano, pero bueno, está bien. Yo no sé si a ustedes les pasa lo que me pasaba a mí. Titulé a modo de introducción de este tema el Evangelio y el conocimiento de la naturaleza humana. Y no sé si a ustedes les pasa lo que me pasaba a mí. Por lo menos cuando yo me gradué, soy médica psiquiatra, ¿sí? Estudié en la Universidad Adventista del Plata, luego hice la especialización en psiquiatría en la Universidad Maimónides, también estudié psicología allí, algo de neurociencias, y mi deseo de servir al Señor era ferviente y lo sigue siendo, ¿no? Pero me encontraba con que no podía hacerlo como yo quería. Yo sentía, y lo sigo viendo, como que la salud y el Evangelio transitan por carriles separados. Como que un tren va para allá y el otro va para allá, vamos en el mismo objetivo, pero vamos en trenes separados, como que no estamos integrados en el mensaje. La salud y el Evangelio, para mí les falta algo que al menos en mi experiencia, que los una, que los integre. Sea que veamos la salud desde el punto de vista tradicional, ¿sí? O que veamos la salud desde el punto de vista de los centros de estilo de vida, como tenemos aquí, que trabajemos más la salud natural, sigo percibiendo que vamos por carriles separados. Cuando viene un paciente, venga a este centro o vaya a un consultorio, ¿qué le damos? ¿Qué le ofrecemos como solución? Cualquiera sea su dolencia, digamos un paciente diabético, ¿qué le podemos dar? Bueno, podemos darle una dieta, hacerle hacer ejercicio, podemos darle algún medicamento y se va a su casa. ¿Y qué nos queda? ¿Qué esperamos? Se va a la casa y lo que nosotros esperamos es a lo mejor que, como lo tratamos bien lindo, le sonreímos, fuimos amables, quizás esa persona regrese y nos pregunte y nos diga, ah, bueno, entonces, y cuéntame acerca de tu Dios, ¿no? Pero ¿le presentamos a Cristo como solución para su diabetes? Yo no lo veo, no me pasaba eso a mí y no veo que eso sea la realidad hoy. Y el propósito de este seminario es que podamos integrar, que realmente podamos ofrecer a Cristo como la solución para las enfermedades. Saben que en el original, en el griego, la palabra sozo se traduce tanto como salud como salvación, ¿sí? Porque son una misma cosa. En la antigüedad, aquel que ejercía la función de sacerdote era el mismo que ejercía la función de curar. Hoy en día, si ustedes tienen alguna erupción cutánea, ¿irían a ver al pastor o al sacerdote? No. Hoy en día transitamos por carriles separados. No era así en la antigüedad y es recién en los últimos 200 años más o menos que esto ha sucedido, porque antiguamente las dos cosas, las dos funciones la ejercía el sacerdote. Ejemplos, tenemos aquí un versículo muy bonito de Jeremías, creo que lo conocemos, dice: he aquí, yo les traeré
sanidad, dicen algunas versiones, sozo en el original, ¿no? Y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y otro texto muy bonito, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá. ¿Alguno tiene la versión que diga sanación? La versión de Reina Valera del 60 dice salvación, pero la Reina Valera de 1909 decía y en sus alas traerá salud. ¿Sí? Necesitamos integrar. Allí coloqué las manos de este matrimonio, ¿no? Porque pareciera como que están divorciados, pero necesitamos volver a unir estos dos mensajes. Dicho de otra manera y explicándolo de otra forma. Que en este gráfico vemos allí un hombre con una llave y allí una pieza de rompecabezas, ¿sí? La pieza del rompecabezas pretende ser una cerradura. ¿Qué creen que está simbolizando allí la llave? ¿Cuál es la llave que tenemos? El privilegio de tener especialmente los adventistas. ¿Cuál es la llave que podemos usar? ¿Cuál es la llave que soluciona todos los problemas del ser humano? El Evangelio, ¿sí? Jesús, y Jesús es el Evangelio hecho carne. Ahora, ¿cuánto sirve una llave si no tiene una cerradura? ¿Me sirve una llave si no tengo cerradura? ¿Estamos de acuerdo con que el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, es la solución para todos los problemas del ser humano? ¿Puede el Evangelio traernos solución a la muerte? ¿Nos trae una solución para el problema de la muerte? ¿Nos trae el Evangelio una solución para los problemas matrimoniales? ¿Nos trae el Evangelio una solución para los problemas de la educación de los hijos? ¿Nos trae el Evangelio la solución para la salud, los problemas de salud? Ahí nos cuesta más, ¿no? Ahí nos cuesta más. ¿Cuál es la cerradura? El Evangelio soluciona todos los problemas del ser humano. El problema no es que no conozcamos el Evangelio, el problema es que no conocemos la cerradura. ¿Cuál creen que es la cerradura? ¿Qué es la cerradura en este gráfico que estamos poniendo? ¿Puedo escuchar? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que es? ¿Dónde tiene que calzar el Evangelio? Y dar vuelta a algo para que algo cambie y se liberen y ser la solución de los problemas. Muy bien, el hombre, la mente, es más, ahora vamos a ir a otra cita. Me encanta cómo está puesto aquí. Esta es una cita tomada de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 270, el primer párrafo. Y la señora White dice: la única seguridad consiste ahora en buscar como un tesoro escondido la verdad revelada en la palabra de Dios. Y dice, los temas de el sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús, repito, los temas del sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús son las grandes e importantes verdades que se han de comprender. Resultarán como un ancla que sostendrá al pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos. El sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús van a ser un ancla que nos va a sostener frente a todo viento de doctrina que vamos a estar enfrentando, y más en estos últimos tiempos. Resultarán como un ancla que sostendrá al pueblo de Dios en estos tiempos, pero la masa de la humanidad desprecia las verdades de la palabra de Dios y prefiere escuchar las fábulas.
Y se cita un texto de 2 de Tesalonicenses que dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. De estos 3 temas que van a ser nuestro ancla, aquello que nos va a permitir fundarnos en algo firme e inamovible, vamos a centrarnos en el tema de la naturaleza del hombre. ¿Sí? Porque necesitamos entender la naturaleza del hombre para poder entender qué va a hacer el Evangelio por el hombre. Si no conocemos al ser humano, no nos sirve el remedio. Si no sé qué enfermedad tengo o en qué consiste la enfermedad, ¿cuánto me sirve el remedio? De poco y nada, ¿verdad? Entonces, lo que hace falta para que la salud y el Evangelio se integren en un solo mensaje y vayan juntos es el conocimiento de la naturaleza humana, y específicamente vamos a centrarnos en este seminario en la estructura del ser humano, el funcionamiento del ser humano, sus necesidades y las leyes que lo gobiernan. Lo puse en plural, pero en realidad nos vamos a centrar en una sola, en la ley básica o fundamental. Ya vamos a tener tiempo de explicar en qué consiste. Lo mismo expresado en otra diapositiva: la estructura, la función, las necesidades y las leyes que rigen al ser humano. ¿Qué queremos decir con esto? La estructura del ser humano, ¿qué significa? Allí coloqué un cuerpo humano con todos los músculos y los tendones. Vamos a adentrarnos en anatomía, vamos a adentrarnos en histología. ¿Saben? Si miramos una célula al microscopio, podríamos pasar la vida entera estudiando una célula. ¿Sí? Quédense tranquilos, no vamos a entrar en todos esos detalles, porque si fueran necesarios para nuestra salvación, ¿los habría revelado Dios o no? ¿Cuánto nos dice la Biblia acerca de las células y del lóbulo frontal y demás? ¿Nos menciona algo la Biblia de todo esto? No. Esas cosas no nos han sido reveladas, por lo tanto no son importantes para nuestra salvación y nuestra función para ayudar en la salvación y la sanación de otras personas. Vamos a detenernos entonces en la macroestructura, no en la ultraestructura allí con microscopio y demás, ¿sí? Función, el funcionamiento, cómo funciona el ser humano. Tampoco vamos a ir al detalle celular ni esas pequeñas cosas, vamos a ver la macrofunción. Necesidades, yo no sé si desde ahí lo ven, pero ven que necesidades, alguien que tenga buena vista puede ver qué coloqué como iconito al lado de necesidades. Un diamante. ¿Qué tiene que ver el diamante con las necesidades del ser humano? ¿Será que lo hice a propósito? No es que se dio solo, lo hice a propósito, coloqué allí un diamante. Mañana vamos a ver por qué coloqué el diamante entre las necesidades. Y las leyes o la ley que rige el funcionamiento. Estructura del ser humano. Macroestructura: 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, 2 oídos, una boca. ¿Es algo que cambia la estructura del ser humano? ¿Alguien por allí, los que viven en otro continente, será que nacen con 3 piernas y un solo brazo? Estamos hablando de las generalidades, ¿sí? Habrá anormalidades por allí, que sí las hay, pero ¿la estructura es universal o no es universal? La estructura del ser humano es igual en Chile, en Argentina, en México y en Oceanía. Es igual, ¿sí? No cambia. ¿Nos dará eso un ancla firme? Al estudiar la estructura del ser humano, ¿va a ser como un ancla que nadie la puede mover? Si es algo que no cambia. Sí, las cosas que no cambian son lo que van a ser nuestro ancla. Cuando yo estudiaba medicina y cuando hoy en día tengo que estudiar algún tema y busco algún artículo en internet,
¿qué es lo que se estudia en medicina hoy en día? ¿Las variables, las cosas variables o las cosas invariables? Las variables, permanentemente, ¿no? Todos los estudios científicos se basan en variables, ¿sí? Vamos a probar tal medicamento entre las personas que han tenido infarto al corazón. Y bueno, vamos a determinar, 80% respondió, 20% no respondió. Las variables que implicaron que uno responda y que otro no. Y ahí empezamos a estudiar qué sí y qué no, ¿sí? A mi juicio es mucho más útil estudiar aquello que no cambia. La función del ser humano, ¿es algo que cambia o no cambia? Algunos tienen ojos negros, otros tienen ojos verdes, otros tienen ojos grises, otros ojos celestes. El color cambia, ¿verdad? Pero ¿cómo ven los ojos? ¿Todos distintos? ¿Será que cuando yo estudio, que si yo quiero estudiar oftalmología, tengo que estudiar a ver cómo es la visión de los que tienen ojos celestes, cómo es la visión de los que tienen ojos negros? ¿O la visión, la forma de ver, el funcionamiento de nuestros ojos es el mismo para cualquier tipo de ojos? Es igual, es universal. ¿Ven los ojos de los chilenos del mismo modo como ven los ojos de los uruguayos? Es universal, ¿sí? No es variable, es inalterable. La estructura, la función, las necesidades del ser humano. Tomemos la necesidad de agua, que de paso voy a suplir mi necesidad de agua. ¿Será que la gente que vive allá en Groenlandia, vive gente en Groenlandia, ¿no? Rodeados ahí de agua, ¿no necesitan tomar agua? Sí, es un universal, es un absoluto, es invariable y es inalterable. Todos los seres humanos necesitamos agua, aire, descanso, luz del sol, igualito para todos. Las leyes que rigen el funcionamiento de los argentinos, de los chilenos, de los blancos, de los negros, de los asiáticos, ¿serán las mismas? Universales. ¿Constituyen un ancla firme? ¿Pueden, si las conocemos bien, podremos apoyarnos en eso? Sin lugar a duda que sí. Macroestructura del ser humano. ¿Cuántas formas hay de entender al ser humano? Bueno, podrán decir hay muchísimas, sí, hay muchísimas, pero básicamente se resumen en 3. 1, 2, 3. Si sabemos contar hasta 3, estamos listos. La primera forma, y muy definidamente muy diseminada, es entender al ser humano como lo entendían los griegos. Y cierta corriente de los griegos, porque aún entre los griegos hubo 2 divisiones, ¿sí? Pero los griegos, ¿cómo entendían al ser humano? Ellos entendían que el ser humano está formado por un alma, el alma es eterna, no tiene principio ni tiene fin, pero cuando nace un bebé, el alma se encripta, se incorpora dentro del cuerpito de ese bebé y queda atrapada, ¿no? Entonces el gran deseo de los griegos era que el alma se liberara, pero para que el alma se liberara tenía que morir la persona. En el concepto de los griegos el espíritu estaba también incluido, pero como un elemento no claramente definido. No había algo, una descripción exacta de qué función tenía el espíritu. Entonces, este concepto está presente en casi todas las religiones, sean orientales u occidentales. Está presente el concepto de que el alma es eterna, de que el alma no muere, que el alma es la cárcel, o el cuerpo es la cárcel del alma. Está presente en el concepto de reencarnación, está presente
aún en el cristianismo, en muchas religiones. Pero no está en la Biblia, ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la siguiente forma de entender al ser humano? También muy diseminada, pero esta vez más entre el mundo científico. ¿Cómo ven los científicos al ser humano? ¿Hablan los científicos del espíritu y del alma del ser humano? No, para ellos el ser humano es un solo elemento. El ser humano solo está formado por materia, por células, por biología. Recuerdo una colega mía que antes de que yo conociera la ley de la vida, cuando todavía adhería al pensamiento científico generalizado, ella me decía, ella era toxicóloga, y me decía, somos química pura. Somos química pura. Como toxicóloga estudiaba mucho la química, ¿no? En el pensamiento científico, ¿qué pasa? ¿Será que la ciencia deja de lado lo que son los pensamientos, la conciencia del ser humano? ¿Hay alguien acá que haya estudiado algo? No. ¿Deja de lado? No, no deja de lado, lo toma en cuenta, ¿sí? Pero ¿cómo interpreta la ciencia los pensamientos, la conciencia, la voluntad del ser humano? Ahí voy al dibujito. Para cualquier científico, y se los digo habiendo estudiado neurociencias, el pensamiento surge a partir del cerebro. O sea, mi cerebro piensa. Las neuronas, que son los ladrillitos que conforman el cerebro, o las pequeñas células, no por sí solas, dicen, ¿no? ¿Una neurona sola puede pensar? No, te dicen. Pero cuando están unidas en interconexión, más de 100.000 millones de neuronas que tiene nuestro cerebro, cuando están unidas, ahí sí, de la unión donde una dendrita de una neurona con otra entra en conexión, aunque nunca se tocan, ahí se forma un pequeño espacio sináptico, entonces van los neurotransmisores de una a la otra, entonces de allí surge el fuego, surge el pensamiento. Y dije el fuego porque es como si pensáramos que porque colocamos muchos leños juntos, los ponemos juntitos y allí va a salir el fuego. ¿Funcionará? No. Podemos esperar hasta cuando querramos, pero si no le ponemos algo desde afuera, o fósforos o algo, eso no va a prender. Pero en el pensamiento científico, esto funciona así. Tú pones un montón de neuronas juntas, las conectas una con otra y ¡ups!, aparece el pensamiento. En el pensamiento científico, lo inmaterial, como el pensamiento no se ve ni se toca, ¿verdad? ¿Alguna vez les hicieron una resonancia magnética de sus pensamientos? ¿Una tomografía de sus ideas? No, nos hacen una resonancia magnética de cerebro, una tomografía de masa encefálica, pero el componente inmaterial, el pensamiento es algo inmaterial, no se ve, no se toca, no se radiografía, no se biopsia, nada, ¿sí? El elemento inmaterial en el pensamiento científico se origina del elemento material, o sea, de la neurona, aquello que sí se puede tocar y ver, la materia. En el pensamiento científico da lugar al pensamiento. ¿Esto es bíblico o es antibíblico? Hebreos 11:3, ¿qué nos dice? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo se formó el universo? ¿Qué vino primero, lo que no se ve o lo que se ve? Lo que no se ve. La palabra de Dios vino primero y por lo que no se ve, que es la palabra de Dios, vino a la existencia aquello que sí se ve. ¿Volvemos? ¿Qué nos dice la ciencia? Lo que se ve y se toca da lugar a lo que no se ve y no se toca. Yo estaba terminando mi maestría en neurociencias.
les puedo asegurar que era algo que deseaba con toda mi alma. Largos años y mucho dinero invertido en eso. Y cuando estaba a punto de terminar, empecé a entender esto. ¿Saben lo que significó en mi vida? Un terremoto. Un terremoto que tira abajo todo. Eso pasó para mí. No, las neuronas no tienen capacidad de pensar, ni separadas ni todas juntas, porque una neurona está formada en sí misma por elementos químicos como básicamente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Todos juntos forman una neurona y muchas neuronas juntas pueden formar el lóbulo frontal o el lóbulo occipital o el lóbulo temporal, pónganle el lóbulo que quieran, pero ¿cuánta capacidad tiene el lóbulo frontal de pensar? Pensemos cuánta capacidad tiene un elemento químico de pensar. Ninguna. ¿Saben en cuántos libros religiosos, denominacionales, tenemos este concepto? En muchos, muchos. ¿Cuál es el concepto bíblico? ¿De cuántos elementos creó Dios al ser humano? ¿Cuántos elementos constitutivos dieron lugar al ser humano? Aquí mi amiga Paola ha trabajado duramente, ya vamos a llegar al trabajo de Paola, me ayudó a hacer una diapositiva que lo explica muy bonito, pero pongo estas que ya las tenía de antes y van a ver, ahora voy a entrar a repetir, van a ser como 3, 4 diapositivas que todas dicen lo mismo, pero es necesario la repetición porque es la madre del saber. ¿Sí? En el concepto bíblico, Génesis 2:7, tenemos 2 elementos constitutivos, el polvo de la tierra y el aliento de vida, que interactúan entre sí y dan como resultado un tercer elemento llamado ser vivo o alma viviente. Tenemos el ejemplo del agua. Tenemos 2 átomos de hidrógeno, por un lado tenemos un átomo de oxígeno, pero cuando se combinan, ¿qué tenemos? Agua. El agua no es ni oxígeno ni es hidrógeno. Sigue teniendo hidrógeno y oxígeno, pero es agua. ¿Sí? Así es como Dios creó al ser humano. Tomó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. En el momento en que los 2 elementos se juntaron para interactuar, el polvo de la tierra se volvió un cuerpo un tanto complejo. ¿Están de acuerdo? Tenemos un organismo, un cuerpo complejo. ¿Y qué pasó con el aliento de vida? Pues se volvió en el espíritu del hombre. Y la unión de ambos componentes, la unión de cuerpo más espíritu cuando interactuaron, es lo que la Biblia le llama el alma viviente o ser viviente. Voy a las diapositivas que preparamos con mi amiga Paola. Preparamos, digo, casi me la hizo ella solita. Tomó Dios del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. En el momento en que se juntaron, el polvo se vuelve un complejo cuerpo, el aliento de vida se vuelve un muy complejo espíritu y en el momento en que se juntan tenemos un alma viviente. ¿La vuelvo a pasar? ¿Sí? Porque está bonita. Pero necesitamos, esto lo tenemos que aprender, esto es muy importante. Tomó Dios del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. En el momento en que se juntaron, el polvo de la tierra conforma nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo está hecho de polvo. Y sopló en su nariz aliento de vida que dio lugar al espíritu, y cuando interactúan los dos, tenemos el ser humano o alma viviente. Ya vamos a ver más de esto. ¿Y qué pasa cuando morimos?
El proceso inverso, se separan, se divide el alma, se divide en cuerpo y espíritu, y lo único que muere cuando morimos es el alma, porque ya no hay más la interacción de los dos. Y dice Eclesiastés, y el polvo vuelve al polvo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El proceso de la muerte. Esta diapositiva nos quedó el círculo, el óvalo en rojo que viene a representar a Dios. Pero aquí tenemos el mismo concepto, que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente o ser viviente. El polvo de la tierra se volvió el cuerpo y el aliento de vida se volvió el espíritu del hombre. ¿Puede el hombre vivir en forma separada o independiente de Dios? ¿Hay dudas? ¿Puede o no puede? No, Dios creó al ser humano de modo tal que necesita, para mantener su condición de ser vivo, necesita estar en conexión, en dependencia directa de Dios. ¿Dónde está el alma? ¿Tenemos un alma o somos un alma? Somos un alma. Somos un alma, muy bien. ¿Y dónde está? Esta es una pregunta que suelen hacer muy a menudo las personas. Entonces, en el cuerpo humano, esto es un esquema obviamente, allí tenemos representado corteza. La corteza se refiere a la corteza cerebral, es una capita muy delgadita que recubre todo nuestro cerebro. Vieron que el cerebro es como una nuez. Partieron una nuez al medio y vieron que tiene dos lados separadas por una membranita y es toda arrugadita y tiene una delgadita capa marroncita que si uno se la saca se ve blanquito por dentro. Bueno, esa delgadita capa marroncita de la nuez equivaldría a la corteza cerebral en el ser humano. ¿Sí? Esa corteza cerebral está formada por la integración de todos los nervios que van desde la punta del dedo gordo hasta los dedos de mi mano, hasta las piernas. Todo nuestro sistema nervioso sale desde la corteza cerebral, se va distribuyendo, cada vez se ramifica y luego recoge la información y la vuelve y la reúne nuevamente en la corteza cerebral. Por debajo esas líneas en color verde y anaranjado están simbolizando los nervios que salen de la corteza hacia el cuerpo y los que suben desde el cuerpo hacia la corteza cerebral. Por debajo de la corteza tenemos el sistema límbico, que es toda la parte que tiene que ver con nuestras emociones, que está en la cabeza, ¿sí? Por debajo de la corteza, el sistema límbico. No se preocupen que no vamos a adentrarnos mucho más que esto, ¿sí? Aquí tenemos a Paola, una estudiante de enfermería que está trabajando. Cuando Paola vino a casa le dije, tenés que aprender a manejar, porque nosotros vivimos retirados de la ciudad, de donde está la clínica, y para llegar desde la casa hasta la clínica va a tener que aprender a manejar. ¿Cuánto aprendimos en las clases de manejo, Paola, acerca de el motor, las bujías, las correas, los engranajes? ¿Aprendimos algo de eso? No, nada, ¿verdad? Solamente primera, segunda, tercera y cuarta, manejar los pedales y allá fue, y les aseguro que manejó muy bien. Esto es lo mismo. Podemos adentrarnos en lo que es sistema límbico, corteza, podemos pasarnos la vida estudiando cada una de esas cosas, pero no nos vamos a adentrar en eso, vamos a ver lo importante, conocer aquello que sí nos permite manejar nuestra vida, manejar nuestro vehículo.
porque Dios nos creó para que cada uno de nosotros maneje su propio auto, su propia vida, ¿sí? Allí, en la corteza cerebral, esa capa más externa del cerebro, se integran todos los nervios. O sea que allí está simbolizado todo nuestro organismo. En nuestra corteza cerebral están los pies, las manos, el hígado, el riñón, etc. Los nervios que inervan cada uno de estos están juntitos allí, uno al lado del otro. Esto es fácil de entender en el ejemplo de la electricidad. En este edificio tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos fluorescentes. Tal vez hay uno central, allí 7. Hay tomas corrientes en distintos lados. No veo aquí, pero allá veo. Allá, al lado de aquella ventana, ¿qué hay? Un tablero central, o ¿cómo le llaman aquí? No sé. Un tablero central, ¿sí? Allá están todas las demás luces, allá se integran todas, ¿sí? Una al ladito de la otra. Allí está el tablero y alguien tiene que subir y bajar las perillas para que se prendan o se apaguen las luces, ¿sí? Pero si este edificio fuera 10 veces más grande, ¿el tablero tendría que ser más grande? No. El tablero sigue igual y se distribuye por más lugares, pero todo se maneja desde el tablero central. Así funciona nuestra corteza cerebral. Es como el tablero central. De allí se maneja todo el organismo. Entonces, ¿con quién tiene que entrar en contacto el espíritu del hombre para gobernar todo el ser humano? Con la corteza cerebral. Allí interactúa el espíritu del hombre con la corteza y desde allí le da las órdenes y gobierna a todo el cuerpo. ¿Sí? Yo tengo sed en este momento, siento la sensación de sed y voy a tomar agua. ¿Quién da la orden a mis manos para que vayan, tomen el vaso de agua y lo lleven a la boca? ¿Quién está dando la orden? A ver, ¿la corteza o el espíritu? ¿Puede la corteza darse órdenes a sí misma? ¿Puede el tablero central allí subir y bajarse solo las perillas? No, alguien tiene que ir y subir y bajar las perillas, ¿no? Así, nuestro cuerpo no puede hacer nada por sí solo. Alguien tiene que darle la orden. Y ese es el espíritu del hombre, que le da, en el momento en que yo tomo la decisión de tomar agua, se baja la perilla para que la corriente eléctrica llegue a todo el cuerpo. Ya lo vamos a ir viendo un poco más. Veo los rostros de ustedes, algunos que ya conocen del tema, quizás les resulta más fácil. Hay gente que por ahí es la primera vez y les resulta un poquito más complejo. Entonces, en la corteza cerebral medimos o se nuclea la corriente eléctrica, ¿sí? ¿Han visto, si no han tenido la oportunidad de verlo en vivo y en directo, pero han visto alguna película cuando se mide un electroencefalograma, cuando por ejemplo está un paciente en una sala de cirugía y allí lo están controlando? ¿Qué pasa cuando el electroencefalograma deja de hacer el dibujo normal que hace? ¿Qué mide un electroencefalograma? Nos dice que mide la corriente eléctrica. Encéfalo es nuestra masa cerebral, pero fundamentalmente la corteza. Grama, dibujo, ¿sí? Un dibujo de la corriente eléctrica de nuestro cerebro, de nuestro encéfalo. Y el encéfalo la transmite la corriente, pero para que la corteza cerebral reciba la corriente eléctrica, alguien la tiene que generar, porque dijimos, los elementos químicos no pueden
generar su propia energía. Y esto es ley, ya lo vamos a ver cuando veamos más la ley, ¿sí? Entonces el espíritu genera la corriente eléctrica a través de los pensamientos y las decisiones. Entonces yo decido tomar agua y entonces tomo el vaso y bebo. Si yo decidí no tomar agua, ¿cuánta agua voy a poder tomar? Ninguna. Cuando a los mártires se los llevaba a la hoguera, ¿cuántas retracciones salían de sus labios? ¿Se retractaron? Pensemos en us, ¿no? ¿Se retractó? Se mantuvo firme. Pudieron destruir su cuerpo, lo llevaron a la hoguera, pero su espíritu no cedió a lo que le estaban exigiendo los inquisidores, que se retractara de su fe, ¿sí? Nadie puede obligarnos a tomar una decisión que nuestro espíritu no quiera tomar. Así lo diseñó Dios y es fantástico que así sea. Nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nadie las puede modificar. Somos nosotros los únicos que tenemos acceso a ello y por lo tanto somos responsables. Si alguien se pudiera meter adentro de mis pensamientos o adentro de mi espíritu y mover tal o cual perillita y cambiarme las decisiones, ¿sería yo responsable? No. No. Entonces, nuestra responsabilidad deriva de cómo Dios nos ha creado. Entonces, el alma, la interacción del espíritu del hombre con la corteza cerebral. Allí interactúan. El alma, el espíritu dando las órdenes y la corteza cerebral recibiendo esa orden en corriente eléctrica que luego la transmite a todo el organismo, y esa interacción es lo que llamamos alma. El alma se liga a Dios, el espíritu se liga a Dios a través de la confianza, porque de lo contrario no tiene de dónde obtener aquello que necesita. Ya vamos a ver. Mañana vamos a entrarnos en las necesidades. ¿Qué nos enseña la teoría de la evolución? Que todas las cosas, la tierra, las plantas, los animales, las personas, están formados por sustancias químicas. Todas las cosas se desarrollaron a partir de un caldo primigenio a lo largo de millones de años. La materia tiene la capacidad de organizarse por sí misma, ¿no? A lo largo de los millones de años se fue organizando, ese caldo primigenio se fue tomando forma de célula, y no solo se organizó, sino que también cobró vida, y al cobrar vida también puede crear pensamientos. El cerebro puede pensar y sentir, así que el cerebro se ha desarrollado más que los riñones, por ejemplo, o los pulmones, que no pueden pensar ni sentir. Pero como el cerebro sí, entonces el cerebro alcanzó mayor desarrollo. En la teoría de la evolución existe la autorregulación de la materia, ¿sí? Las células, los microorganismos, los virus pueden darse órdenes a sí mismos, pueden mutar, pueden destruirse, pueden hacer una serie de cosas por sí mismos, sin que nadie les dé la orden. Esta es la base de la teoría de la evolución. Los microorganismos, las células, tienen conciencia, tienen voluntad, tienen deseos de sobrevivir, son guerreros, luchan, el sistema inmunológico lucha contra los microorganismos. Tienen memoria, pueden recordar, pueden vengarse. Tienen conciencia, tienen voluntad, ya dijimos, deseos de reproducirse. Ninguna de estos conceptos pueden ser sostenidos en función a la ley. Ya vamos a ver en qué consiste la ley y por qué no se pueden sostener. Pero la ley básica de la naturaleza no permite ninguno de estos procesos. Son absolutamente imposibles. Pero, ¿cuánto de la ciencia se basa en ellos? Toda la ciencia está basada en estos conceptos.
sé que hay preguntas. ¿Se animan a hacerlas ahora o quieren irse a la casa, a la cama, pensarlas, redactarlas, escribirlas y traerlas para mañana? A mí me gustaría hacer una. Sí. Porque lo que acaba de comentar es como nuevo para mí, en el sentido de como tanta preeminencia que le dio al espíritu. Entonces ese concepto del espíritu del hombre, en concreto, porque podemos decir ya que el cuerpo es polvo, es materia, pero el espíritu, ¿qué es? Venga mañana. De ahora en más, todo nuestro seminario va a estar destinado a aprender y entender qué hace, qué no hace, qué puede hacer, qué puede dejar de hacer, cómo funciona el espíritu del hombre. Pero mi pregunta no es qué hace, sino qué es. ¿Qué es? Si pudiera yo definir el espíritu, ya estaría en los récords Guinness o en el premio Nobel. Es un elemento inmaterial, no podemos verlo, no podemos tocarlo, no es una sabanita flotando en la noche con dos ojitos que nos está espiando, eso no es. Es aquello en lo que se transformó el soplo de vida de Dios, y es lo que le permite al ser humano todas las funciones, y no solo al ser humano, sino también a los animales. Los animales también tienen espíritu, si entendemos al leer la Biblia. Es todo lo que le permite a una criatura, a un ser creado, hacer aquellas cosas que los elementos químicos no pueden hacer. ¿Me prestas mi celular, por favor? El absoluto es que si somos polvo aquí en Chile y somos polvo en la China. Entonces el espíritu de cada hombre, ¿es el mismo o es distinto en cada persona? Es distinto en cada persona. ¿Por qué? Del mismo modo como el cuerpo es distinto en cada persona. Pero de materia es el mismo, polvo. Sí, correcto. Entonces, si es un absoluto, que el cuerpo, que la materia es polvo, es igual en todas partes, ¿por qué el espíritu, que también lo dio Dios, es distinto en cada uno? Bueno, es como el cuerpo. Todos estamos hechos de las mismas sustancias, pero todos tenemos distinto cuerpo. Pero tenemos dos brazos, tenemos dos piernas, todos. Exacto. Del mismo modo, aquello de lo que está hecho en nuestro espíritu es lo mismo para todos, pero, y ya mañana lo vamos a entender un poquito mejor, pero cada uno tiene sus particularidades también dentro de su espíritu que no tiene el otro. Así como todos tenemos dos brazos y dos piernas, pero somos todos diferentes porque ninguno nos vemos igual al otro, lo mismo pasa con nuestro espíritu. Es diferente en cada uno, aunque tiene las mismas características y la misma forma de funcionar. Pero el espíritu es distinto a lo que el Señor dice que tenemos todos la capacidad de elegir. ¿Es lo mismo o es algo diferente? La capacidad de elegir es una de las capacidades del espíritu. ¿Sí? Es una, la capacidad de elegir. La capacidad de sentir es otra capacidad del espíritu. Este teléfono celular, ¿siente algo? No. ¿Están seguros? Pero si yo le marco así la clave, él responde. Entonces, ¿siente o no siente? ¿Este teléfono habla? Si no hablara, ya lo... Sin duda que no habla, ¿sí? Pero transmite una serie de impulsos eléctricos que permiten que uno escuche la voz, pero no habla, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Les prometo que anoche entré en crisis porque pensé que el teléfono hablaba. Había estado trabajando aquí con los chicos de multimedia y conecté un pendrive a mi teléfono y se ve que se infectó con algún virus, y allá yo iba rumbo a la casona ya de noche y el teléfono empezó a hablar solo. Lindo susto me hizo pegar.
No habla. Los teléfonos no hablan, no sienten, no piensan, ¿no? Este teléfono no piensa. Por más que yo lo pongo en función calculadora y le pongo 5 por 5 y me da 25, pero es el teléfono el que piensa. No tiene manera de pensar, ¿sí? Está programado, responde a ciertos estímulos eléctricos. Esto es nuestro cerebro, esto es el lóbulo frontal, ¿sí? Se lo usa para hablar, para escuchar, para sentir, para sumar, para restar, para decidir. Y es necesario tenerlo, porque si no, no podríamos hablar, decidir, sumar, restar. Pero no es él el que lo hace. Esas funciones son funciones del espíritu del hombre y el cerebro es necesario para transmitir aquello que ha elaborado el espíritu del hombre. Allá veo, aquí la señora, sí. Bien, gracias. Mi duda, porque he estado viendo algunos de los seminarios, he aprendido mucho, pero aún tengo dudas. Me imagino. Una de ellas es, ¿cómo llegó o llegaron, porque he escuchado también al doctor Horst Miller, a esa conclusión de que es el espíritu del hombre que da las órdenes para que el cuerpo actúe? ¿Dónde hay un escrito? Está. ¿Tiene una concordancia de la Biblia? ¿Tiene una concordancia? ¿Sabe lo que es una concordancia? Sí, bueno. Yo me tomé el trabajo cuando empecé a conocer este mensaje. Y les voy a contar. Cuando primero escuché esto, escuché 2 o 3 temas y los guardé en el último cajón de mi escritorio. Porque yo dije, esto me va a conducir al espiritismo. ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo el espíritu del hombre? Pero no podía quitar de mi mente la realidad de aquella pregunta que me hicieron en su momento. ¿Desde cuándo las neuronas, o qué sabe una neurona acerca de qué es verdad o qué es falso, de qué es verdadero y qué es falso? Esa es una realidad que no puedo negar. Las neuronas, constituidas por carbono, hidrógeno y nitrógeno y oxígeno, jamás pueden saber si algo es verdadero o si algo es falso, ni solas ni en conjunto. Entonces, esa verdad era una espina en el zapato, pero a su vez, ¿qué es eso del espíritu? No había como... me costó muchísimo. Tomé una concordancia bíblica y... usted era quien me hizo la pregunta. Tomé una concordancia bíblica y empecé a buscar todas las entradas que hubiera en la Biblia acerca del espíritu. Y llegué a la conclusión que era exactamente eso. El espíritu del hombre es el que alaba. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. En un momento los anoté, no los tengo aquí ahora, pero anoté un montón de textos y empecé a analizarlos uno por uno. Está allí, simplemente no lo había visto antes, pero están allí. Pero este texto es clave. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. O sea que el entendimiento, ¿de dónde sale? ¿Del lóbulo frontal o del espíritu del hombre? Es claro. Es el soplo del omnipotente le hace que entienda. ¿Ese dónde está? Creo que es en Job, si mal no recuerdo. Bueno, ya una mano más del caballero y ya ahora sí ya terminamos, porque si no sé que podemos estar dos horas más. Pero a lo largo del resto del seminario se van a ir aclarando, no se preocupen. Yo creo eso, pero más que una pregunta quiero como dejar qué es lo que pasó en mi cabeza con esto que es nuevo, la primera vez que lo escucho. Bien. No lo tengo como algo que tengo bloqueado,
sino que más que nada quiero exponer lo que me pasó al escucharlo. Por ejemplo, cuando dice hidrógeno y oxígeno, son dos componentes diferentes, pero cuando se relacionan, no podemos decir que hay hidrógeno y oxígeno en un vaso, sino hay agua, ¿correcto? Que es otra cosa. En lo que se convierte estas dos cosas que se unieron. Cuando hablamos de polvo y aliento de vida, son dos cosas diferentes, pero cuando se juntan está el alma viviente. Así siempre lo he entendido yo, pero como se expuso acá es que hay una secuencia, una cadena diferente con dos eslabones más, donde el polvo se transforma en cuerpo y el aliento se transforma en espíritu. Y después esos dos componentes se relacionan pero no desaparecen, siguen presentes, y en la interacción que ellos producen son el alma, pero que se mantienen separados, es decir, hay hidrógeno y hay oxígeno aparte, y cuando se relacionan forman el agua. Entonces nosotros como que somos espíritu y cuerpo y no somos alma. El alma es la interacción, así lo entendí yo. Correcto. Claro, pero lo que yo siempre entendí como adventista es esto: polvo más es aliento de vida es igual a alma viviente. Nunca había escuchado cuerpo, espíritu, interrelacionado alma, pero porque en la exposición se refiere al polvo transformado en cuerpo, que se mantiene, aquí está mi cuerpo, todos lo ven, y el aliento que se transforma en espíritu, que es el que hace funcionar todo el sistema, ¿cierto?, del cerebro, y hace que interactúe el cuerpo, ¿cierto?, con el espíritu y forme el alma, que es en el fondo lo que vemos, lo que somos, lo que vivimos. Correcto. Ya, eso es lo que yo entendí y que me deja pensando que mi espíritu y mi cuerpo están en combate en este momento. Bueno, es importante notar que en la interacción cada uno conserva sus características básicas, ¿sí? En la molécula de agua, el oxígeno sigue siendo oxígeno y el hidrógeno sigue siendo hidrógeno, pero juntos forman el agua, pero no dejan de ser lo que son, ¿sí? Por eso los peces pueden respirar en el agua, porque toman el oxígeno del agua, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo está formado por fósforo, calcio, magnesio, etcétera, los mismos componentes que hay en el cuerpo. Y nuestro espíritu está formado por el aliento de vida que Dios nos dio. Y cada uno conserva sus características, pero se integran en el funcionamiento del ser humano. Ya vamos a continuar y será hasta mañana. Espero que puedan descansar muy bien. Mañana vamos a continuar con las necesidades del ser humano. Vamos a hacer un breve repaso de esto y vamos a continuar con las necesidades que tenemos, porque vamos a ver que así como nuestro cuerpo necesita descanso ahora, nuestro espíritu también tiene necesidades y ya vamos a analizarlas a partir de mañana. Que tengan unas muy buenas noches y será hasta mañana. Bien, queridos amigos, hemos llegado al término, ¿cierto?, del primer tema. Sé que hay muchas preguntas, hay conflictos, ¿cierto?, hay lucha en nuestra mente, pero la noche, ¿cierto?, nos va a servir para procesar la información y con los siguientes temas vamos a ampliar nuestro conocimiento y aclarar. Si surgen dudas durante el proceso de irse a descansar, anótelas, ¿cierto?, los pensamientos, porque vamos a tener todos estos siguientes días para poder conversar, ya sea en los seminarios o en los otros momentos que vamos a tener durante el día en conjunto todos, ¿sí? Y como decía la doctora Clidia, vamos a reiterar el día de mañana. Nuestra primera clase va a ser a las 9 de la mañana, ¿sí? Para nuestros amigos que se van a estar conectando a las 9 de la mañana, va a ser el tema, ¿cierto?, de continuar profundizando en la estructura del ser humano
y ligarlo con las necesidades físicas y emocionales. Así que los esperamos mañana a las 9 y en esa clase les vamos a dar las instrucciones para el resto del día. ¿Ok? Bien, entonces quiero invitar una vez más a la doctora Clidia para que pueda terminar con una oración. Gracias. Oremos entonces. Querido Padre, gracias porque nos has creado de una manera tan maravillosa. Gracias porque en tu palabra tenemos aquellos fundamentos firmes, aquello que nos va a servir como ancla para poder entender cómo tú nos has diseñado, cómo nos has creado, cómo funcionamos, qué anduvo mal, qué funciona mal cuando nos enfermamos, cuando tenemos problemas emocionales y cómo poder resolverlos. Señor, queremos profundizar en estos conceptos para transformarnos en portaluces de salud a un mundo que perece en enfermedad y oscuridad. Gracias porque nos das el privilegio de poder hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.